acerca de la generación y la corrupción, una obra de Aristóteles de Estagira, libro primero, capítulo primero. Y en lo que respecta a la generación y corrupción de los entes que se generan y destruyen por naturaleza, debemos distinguir en todos ellos del mismo modo sus causas y definiciones. Además, hay que determinar qué son el aumento y la alteración, y si acaso debe considerarse que la alteración y la generación poseen una misma naturaleza, o bien, por el contrario, son diversas, tal como se diferencian también en los nombres que llevan. Entre los antiguos, algunos afirman que la así llamada generación absoluta es una alteración, mientras que para otros alteración y generación son algo diverso. Así, todos aquellos que dicen que el universo es uno y que hacen generar a todas las cosas de lo uno, han de afirmar necesariamente que la generación es alteración y que aquello que propiamente se ha generado ha sufrido en realidad una alteración. En cambio, quienes establecen más de un principio material, como Empédocles, Anaxágoras y Leucipo, deben admitir que la generación y corrupción son cosas diversas. Anaxágoras, sin embargo, malentendió su propio lenguaje. Manifiesta por de pronto que generación y destrucción consisten en lo mismo que la alteración. Sin embargo, afirma que los elementos son muchos, como hacen los otros. Así, Empédocles sostiene que los elementos corpóreos son 4, pero el número total, con el agregado de los dos principios motores, llega a 6, mientras que Anaxágoras, Leucipo y Demócrito los consideran infinitos. En efecto, Anaxágoras coloca como elementos a los homeómeros, por ejemplo, el hueso, la carne, la médula y las restantes cosas cuya parte tiene una relación de sinonimia con el todo. Demócrito y Leucipo, por su parte, expresan que todos los demás cuerpos están compuestos de corpúsculos indivisibles, que estos últimos son infinitos en número y en forma, y que los cuerpos difieren unos de otros en virtud de la posición y ordenación de sus componentes. Los partidarios de Anaxágoras parecen opinar lo contrario de los partidarios de Empédocles. Este último afirma, en efecto, que el fuego, el agua, el aire y la tierra son los 4 elementos y que son más simples que la carne, los huesos y los homeómeros de este tipo, en tanto que los partidarios de Anaxágoras consideran elementos y cuerpos simples a los mencionados homeómeros, y en cambio compuestos a la tierra, al fuego, al agua y al aire, pues estos son, a su entender, un total semillero de homeómeros. Así pues, aquellos que construyen todas las cosas a partir de la unidad
se ven forzados a declarar que la generación y la corrupción son una alteración, pues el sustrato permanece siempre siendo uno y el mismo, y a proceso tal lo llamamos nosotros alterarse. En cambio, para los que suponen una pluralidad de géneros, de elementos, la alteración es diferente de la generación, puesto que la generación y la corrupción acontecen por reunión y separación de dichos elementos. Por eso también dice Empédocles en este sentido que no existe nacimiento de ninguna cosa, sino solamente mezcla e intercambio de lo mezclado. Es evidente que la explicación propia de estos pensadores coincide con la hipótesis que asumen y que se expresan en el mismo sentido. Pero también para ellos será forzoso convenir en que la alteración es algo diverso de la generación, lo que sin embargo resulta imposible en virtud de sus doctrinas. Es fácil comprender que lo que decimos es correcto, pues del mismo modo que observamos en una cosa cuya sustancia, empero, permanece en reposo, ese cambio según la magnitud llamado aumento y disminución, así también observamos la alteración. Sin embargo, conforme con las doctrinas de quienes suponen más de un principio, resulta imposible que haya alteración. Ello es porque las afecciones según las cuales decimos que la alteración tiene lugar son las diferencias de los elementos, como por ejemplo caliente frío, blanco negro, seco húmedo, blando duro y todas las demás, tal como también afirma Empédocles. El sol brillante a la vista y totalmente cálido, y la lluvia sombría y glacial por encima de todo. Y de un modo semejante distingue también las restantes afecciones. Por lo tanto, si es imposible que el agua se genere del fuego y la tierra del agua, tampoco será posible que se genere lo negro de lo blanco y lo duro de lo blando. Y el mismo razonamiento se aplica a los demás casos. Con todo, en esto precisamente consistía la alteración. Por ello, es evidente que siempre debe suponerse una materia única como base de los contrarios, ya se trate del cambio según el lugar, según el aumento y la disminución, o según la alteración. Por lo demás, materia y alteración resultan igualmente necesarias, una y la otra, pues si se produce la alteración, el sustrato será un elemento único y habrá una materia única, común a todas aquellas cosas que se transforman unas en otras. A su vez, si el sustrato es uno, existe alteración. Empédocles, por cierto, parece entrar en contradicción no solo con los fenómenos observables, sino también consigo mismo. Así, por un lado, niega que un elemento se genere de otro, sosteniendo en cambio que todo lo demás se genera de ellos, pero al mismo tiempo, tras haber reducido a la unidad toda la realidad natural, con excepción del odio, hace que cada cosa vuelva a generarse a partir de lo uno. Por consiguiente, es manifiesto que procediendo de una cierta unidad y separándose en virtud de ciertas diferencias y afecciones, se generan por un lado el agua, por el otro el fuego, tal como lo manifiesta Empédocles, al llamar al sol brillante y cálido, y a la tierra pesada y dura.
Empero, es evidente que cuando se eliminan estas diferencias, porque pueden eliminarse en cuanto que se han generado, necesariamente la tierra nace del agua y el agua de la tierra, lo mismo que cada uno de los demás elementos, ocurriendo esto no solo entonces, sino también ahora, al sufrir un cambio en sus afecciones. Por lo que dice, los elementos pueden reunirse y separarse nuevamente, sobre todo al estar enfrentados todavía el odio y la amistad en mutuo combate. Precisamente por esto se generaron antes los elementos a partir de lo uno. En verdad, pues el todo era uno, sin que existiera el fuego, la tierra y el agua. Tampoco queda claro si debemos colocar como principio de ellos a lo uno o a lo múltiple, con lo cual aludo al fuego, la tierra y sus equivalentes, pues lo uno es un elemento en tanto que subyace como materia a partir de la cual se generan la tierra y el fuego a través de una transformación obrada por el movimiento. En cambio, en tanto que lo uno procede de la composición de los elementos reunidos entre sí, procediendo estos a su vez de su disolución, entonces los elementos son más elementales que lo uno y anteriores por naturaleza. Capítulo 2. Es preciso referirse ahora en términos generales a la generación y corrupción absolutas, estableciendo si existen o no y de qué modo acontecen, y a los otros movimientos como el aumento y la alteración. Platón solamente examinó la generación y la corrupción en la medida en que existían en las cosas, y no abarcó toda generación, sino solo la de los elementos, sin decir nada acerca de cómo se generan las carnes, los huesos u otras cosas de este tipo, ni tampoco acerca del modo en que la alteración y el aumento existen en las cosas. En general, nadie prestó atención a ninguna de estas cuestiones, a no ser de manera superficial, con excepción de Demócrito. Este parece preocupado por todos estos problemas y además se distingue por el modo en que los trata. Como decimos, pues, en lo que concierne al aumento, nadie ha explicado nada más allá de lo que cualquier hombre vulgar podría decir al respecto, a saber, que las cosas aumentan cuando se reúnen con lo semejante, sin aclarar en nada cómo esto ocurre. La misma ausencia de explicaciones se da respecto a la combinación, y podríamos decir respecto a los demás procesos, por ejemplo, en el caso de la acción y la pasión, y la cuestión de cómo algunos entes son agentes de producciones naturales y otros la padecen. Demócrito y Leucipo, empero, imaginan las figuras y a partir de ellas hacen derivar la alteración y la generación, a saber, la generación y la corrupción por su asociación y disociación, y la alteración por el orden y posición que ellas asumen. Y puesto que creían que la verdad está en los fenómenos observables y que estos son contrarios entre sí y de número infinito, supusieron que las figuras son infinitas y en consecuencia que debido a los cambios que afectan al compuesto, la misma cosa adopta apariencia contraria ante distintos observadores, que se transmuta incluso
si algo pequeño se combina con ella y que parece totalmente diversa cuando una sola de sus partes sufre una transmutación. Con las mismas letras, en efecto, se componen una tragedia y una comedia. Casi todos son del parecer de que la generación y la alteración son diversas una de otra y que las cosas se generan y corrompen por asociación y disociación y se alteran al modificarse sus afecciones. Por eso es preciso detenerse a considerar estas cuestiones, pues contienen muchas irrazonables dificultades. En efecto, si se supone que la generación es la asociación, sobrevendrán muchas consecuencias imposibles de aceptar, pero al mismo tiempo existen otros argumentos constrictivos y difíciles de destruir en favor de lo que ello no podría ser de otra manera. Por su parte, si la generación no es una asociación, o bien no existirá en absoluto la generación, o bien será una alteración. Y si se afirma la generación, habrá que intentar resolver esta cuestión, aunque resulte difícil. El origen de todos estos problemas reside en la alternativa de si los entes se generan, se alteran, aumentan y padecen los procesos contrarios a estos en virtud de magnitudes primeras indivisibles, o si por el contrario no existe ninguna magnitud indivisible. Esta cuestión reviste la mayor importancia. Además, si existieran las magnitudes indivisibles, son ellas cuerpos, como afirman Demócrito y Leucipo, y son superficies, como se dice en el Timeo. Pero esta alternativa consistente en descomponer las cosas hasta el nivel de las superficies es absurda en sí misma, como ya lo hemos dicho en otro lado. Por lo tanto, será más razonable afirmar que hay cuerpos indivisibles, pero aún esto último contiene muchos absurdos. Mas, no obstante, es posible concebir la alteración y la generación por medio de estos cuerpos indivisibles, como ya se dijo, suponiendo que las mismas cosas se transmutan debido a la dirección, al contacto y a las diferencias de las figuras, que es lo que hace Demócrito. En consecuencia, afirma que el color no existe en realidad, pues la coloración es causada por la dirección de los átomos. En cambio, a aquellos que dividen las cosas en superficies, no les es posible concebir esto, pues salvo los sólidos, nada puede generarse de las superficies en composición. En efecto, ellos no afrontan la cuestión de hacer generar una afección a partir de las superficies. El motivo de esta poca capacidad de captar los hechos reconocidos es la falta de experiencia, y por eso quienes poseen una mayor familiaridad con los hechos naturales resultan más capaces de establecer principios tales que permiten relacionar mayor cantidad de fenómenos. Otros, en cambio, se entregan a excesivos razonamientos ignorantes de los hechos existentes, solo consideran unos pocos y se expresan con ligereza. A partir de esto, también se puede observar cuánto difieren aquellos que basan su examen en los fenómenos naturales y los que lo encaran desde un punto de vista dialéctico.
Pues en lo que respecta a la existencia de magnitudes indivisibles, los unos expresan que si no se admitiera el triángulo en sí, sería múltiple, mientras que Demócrito parece haber extraído sus creencias de argumentos apropiados y de carácter físico. Lo que decimos resultará claro con lo que sigue. En efecto, si se postula la existencia de un cuerpo o de una magnitud totalmente divisible y la posibilidad de esta división, se caerá en una dificultad, porque entonces, ¿qué cuerpo podrá escapar a la división? Pues si algo es totalmente divisible y esta división es posible, podría estar ya dividido aún en el caso de que simultáneamente no se haya hecho la división. Mas, si esto aconteciera, entonces nada sería imposible. Lo mismo ocurre, pues, tanto en la división por mitades como en la división en general. Si un cuerpo es por naturaleza totalmente divisible, entonces nada podrá ser imposible si realmente ha sido dividido, puesto que no hay ninguna imposibilidad en que incluso se haga una división en innumerables partes, innumerables veces, aunque acaso nadie pueda llevar a cabo una división tal. Pero ya que el cuerpo se supone totalmente divisible, supongamos que se lo haya dividido. ¿Qué será lo que queda de esta división? Una magnitud. Eso no es posible, pues habrá algo que no ha sido dividido y se supuso que el cuerpo era totalmente divisible. Pero si, por el contrario, no restara ningún cuerpo ni magnitud y se mantuviera la división, y bien, el cuerpo estará constituido de puntos y sus componentes carecerán de magnitud, o bien no quedará absolutamente nada, y en consecuencia el cuerpo procedería de nada y estaría compuesto de nada, y entonces el todo no sería sino una apariencia. Del mismo modo, si el cuerpo está constituido de puntos, no habrá cantidad. En efecto, cuando los puntos estuvieran en contacto, se formará una única magnitud y ellos se hallasen juntos. No por eso harían más grande al todo. Así, cuando se ha dividido el todo en dos o más partes, no es ni más grande ni más chico que antes. De modo que, aun en el caso de que todos los puntos estén juntos, no crearán una magnitud. Por otra parte, si al ser dividido el cuerpo resulta algo similar a un grano de serrín, y de tal manera de la magnitud se desprende un cuerpo, vendrá entonces la misma argumentación. ¿En qué sentido es divisible dicho residuo? Mas, si aquello que se desprendió de la magnitud no es un cuerpo, sino una forma separada o una afección, y la magnitud consiste en puntos o en zonas de contacto que poseen tal afección, resulta absurdo que una magnitud esté compuesta de cosas que no son magnitudes. Además, ¿dónde estarán los puntos? ¿Y serán inmóviles o estarán en movimiento? Un contacto existe siempre entre dos cosas, de modo que hay algo más que el contacto, la división o el punto. Así pues, si alguien supone
la existencia de un cuerpo totalmente divisible del tipo y dimensión que se quiera, sobreviene este tipo de consecuencias. Además, si después de dividir un trozo de madera o de alguna otra cosa, lo reconstruyo, este será nuevamente igual que antes y uno. Sin duda, es evidente que ello sucederá, cualquiera que sea el punto en que no corte el trozo de madera. Luego, es totalmente divisible en potencia. ¿Qué hay entonces, además de la división? Pues, si hay también alguna afección, ¿cómo puede el cuerpo empero resolverse en estas afecciones y generarse de ellas? ¿Y cómo pueden estas estar separadas? En consecuencia, si es imposible que las magnitudes estén compuestas de zonas de contacto o de puntos, será necesario que haya cuerpos y magnitudes indivisibles. No obstante, también a quienes asumen esta última suposición se les presentan consecuencias no menos imposibles que hemos examinado en otra parte. Pero ya que debemos intentar resolver estos problemas, es preciso reformular la dificultad desde su origen. No es en absoluto absurdo que todo cuerpo sensible sea divisible en cualquier punto e indivisible. Será, en efecto, divisible en potencia e indivisible en acto. Pero parecería imposible que el cuerpo fuese en potencia divisible simultáneamente y en su totalidad. Pues, si esto fuera posible, la división podría efectivamente llevarse a cabo, con la consecuencia de que el cuerpo no sería en acto simultáneamente indivisible y dividido, sino dividido en el punto en que se quiera. Mas entonces no restará nada. El cuerpo se disolverá en la incorporeidad y nuevamente se constituirá a partir de puntos o de la nada en absoluto. ¿Y cómo es esto posible? Es claro, no obstante, que el cuerpo se divide en partes separadas y en magnitudes siempre menores, apartadas unas de otras y desprendidas. Entonces, al dividir en partes, la escisión no puede llegar al infinito, ni el cuerpo puede simultáneamente ser dividido en todos sus puntos, pues es imposible, sino solo hasta un determinado límite. Luego es forzoso que existan magnitudes indivisibles que no puedan ser vistas, en particular porque la generación y la corrupción existen, la primera por asociación y la segunda por disociación. Este es, pues, el argumento que aparece a ser forzosa la existencia de magnitudes indivisibles. Pero nosotros diremos que paralogismo, se oculta en él y donde precisamente se oculta. Puesto que un punto no es contiguo a otro, la divisibilidad total es en un sentido atribuible a las magnitudes, pero en otro sentido no. Cuando se admite la divisibilidad total, el punto parece encontrarse en toda y cualquier parte, de modo que se hace necesario que la magnitud sea dividida hasta quedar reducida a la nada, pues al parecer puntos en todas partes, al haber puntos en todas partes,
estará entonces compuesta de zonas de contacto o de puntos. Pero la magnitud es totalmente divisible, solo en el sentido de que hay un punto en cada parte y de que todos los puntos están en todas partes tomados particularmente. Sin embargo, no hay más de un punto en cada lugar, pues los puntos no son consecutivos y por lo tanto no existe la divisibilidad total. Pues si la magnitud fuera divisible en la mitad, también sería divisible en el punto contiguo, pero no lo es, porque no hay una posición contigua a otra posición o un punto contiguo a otro punto. Por lo tanto, existen la asociación y la disociación, y esto es la división o composición, pero no de átomos y en átomos, pues se seguirían muchas consecuencias imposibles, ni tampoco de tal suerte que la división llegue a ser total. Esto sucedería, en efecto, si hubiera un punto contiguo a otro punto. En cambio, solo hay disociación en partes pequeñas o más pequeñas, así como asociación de partes más pequeñas. Sin embargo, la generación absoluta y completa no se define por la asociación y la disociación, como afirman ciertos pensadores que consideran que la alteración consiste en un cambio en lo que es continuo. Este es, empero, el punto en el cual todas estas doctrinas yerran. En efecto, la generación y la corrupción absolutas no se producen por asociación y disociación, sino cuando una cosa se transforma en otra en su conjunto. Hay quienes creen que todo cambio de esta clase es una alteración, pero sin embargo hay diferencia. En el sujeto del cambio están presentes lo correspondiente a la definición esencial y lo correspondiente a la materia. Ahora bien, cuando el cambio es inherente a esto, habrá generación o corrupción, mientras que cuando es inherente a las afecciones y es accidental, habrá alteración. Aquellas cosas producidas por disociación y asociación resultan fácilmente destructibles. Así, si las gotas de agua se dividen en partes más pequeñas, más pronto se produce el aire, pero